Grupo Latinoamericano de Estudios de Enfermedades Hereditarias, Oncológicas Hereditarias, Afecciones. Esta semana Jefferson hizo un inventario de las reuniones que ya fueron incluidas en el sitio, en nuestro website. Tenemos 120 reuniones grabadas desde el 2014. Un contenido muy, muy importante. Entonces, grabando en portugués y español cada reunión. Entonces, el acceso para los países de Latinoamérica queda más fácil, ¿no? Porque nosotros sabemos que é um challenge, né? É um desafio para a disseminação de informação em outra língua. Entonces, tener la oportunidad de traducción y grabación en dos lenguas distintas es muy interesante para la diseminación de información de calidad en Latinoamérica. Entonces, yo gustaría mucho de agradecer a doctora Florencia Nefa, uróloga, que tiene una actividad intensa ahí en el Grupo Colaborativo Uruguayo, y también a Adriana Deja Valle, que es una amiga también de muchos años, directora del Grupo Colaborativo Uruguayo, también trabaja con Banco de Tumores, y es un placer enorme poder tener una charla con las dos amigas y profesionales competentes hoy para nuestro grupo de estudios de tumores hereditarios. Entonces, si quieren hacer una presentación personal, por favor, Florencia y Adriana. Y apenas lembrando que si quieren oír la presentación en español o en portugués, hay la opción de determinar como quieran tener ahí la traducción. ¿Ok? Entonces, Adriana y Florencia, por favor, esta es una presentación informal. Las personas pueden preguntar o discutir o cambiar ideas a cualquier momento. Entonces, por favor. Bueno, Benedito, muchísimas gracias. Karin, muchas gracias por la invitación y la coordinación. Yo soy Adriana de la Valle, soy oncóloga médica y trabajo en el Grupo Colaborativo Uruguayo desde el año 1996, registrando, analizando, estudiando y recomendando a pacientes con cáncer hereditario. En el día de hoy vamos a tocar dos temas. Vamos a hablar del análisis genético del cáncer de próstata en primera instancia con Florencia Nefa, que aquí me acompaña y se va a presentar. Después vamos a tener un tiempo para preguntas y posteriormente vamos a presentar un caso clínico muy interesante también en forma interactiva. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y los dejo con Florencia. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Karin y Benedito. La verdad que estamos lejos, pero este tipo de instancias nos acercan muchísimo. Estamos muy agradecidas de estar acá. Yo soy Florencia Nefa, soy médica, uróloga, y trabajo haciendo el asesoramiento de riesgo para cáncer hereditario acá en Montevideo, junto a la doctora Adriana de la Valle y a otro equipo de colegas desde hace... ¿10? Sí, como más. 14 años, 14. más o menos. Más de 10. Sí. Bueno, 14. Vamos a hablar hoy sobre el análisis genético de cáncer de próstata. Yo creo que es un tema que está cada vez más de moda, como dijo Benedito hace un rato. Es un tema que está muy de moda y que la verdad que tiene muchas aristas, es muy amplio. Hay mucha información, pero también tenemos mucho camino por recorrer y a veces nos sentimos un poco apabullados con la cantidad de información que estamos recibiendo, y a veces contradictoria, a veces sentimos que falta un poco, algún detalle más para terminar de comprender. Vamos a tratar de dar un pantallazo general. Voy a empezar con algunas pinceladas del cáncer de próstata metastásico, y después lo vamos a ir reduciendo cada vez más al cáncer de próstata localizado, y luego específicamente a qué podemos hacer nosotros
que tenemos consultas de asesoramiento de riesgo para cáncer hereditario con nuestros pacientes, para dirigir su screening, su seguimiento, a veces su tratamiento, para ayudarlos a dirigir esas estrategias de riesgo. Nosotros en el Grupo Colaborativo Uruguayo, como dijo la doctora de la Valle, comenzamos al inicio en el 96, principalmente con tumores digestivos, después nos fuimos ampliando cada vez más a tumores ginecológicos. Tenemos un capítulo de misceláneos que son sarcomas, tumores de tiroides y demás, y desde el año pasado comenzamos una nueva policlínica específicamente para aquellos tumores de la esfera urológica. Dentro de los tumores de la esfera urológica, que inició recientemente, empezamos sobre todo con cáncer de riñón, y cada vez más están llegando pacientes relacionados con cáncer de próstata. No son familias que vienen por cáncer de mama o de ovario, son hombres que vienen a consultar con cáncer de próstata específicamente. Pensando también un poco en en todo nuestro registro, ahora que cáncer de próstata está más de moda, de todo nuestro registro, ¿qué tipo de alteraciones genéticas ya tenemos diagnosticadas que hoy están impactando las recomendaciones que tenemos que hacer para los hombres de aquellas familias diagnosticadas, capaz que vinieron por mama y ovario o síndrome de Lynch? Tenemos referentes puntualmente a mutaciones que tienen que ver con el cáncer de próstata, 61 familias portadoras de alteraciones de una variante patogénica en el gen BRCA2, 36 con variantes patogénicas en BRCA1, 57 con diagnóstico de síndrome de Lynch, donde 30 tienen mutaciones en gen MLH1, y 33 familias con algún gen alterado relacionado con los genes de la recombinación homóloga, en donde 12 están mutados en ATM específicamente. Todo esto repercute en las recomendaciones que tenemos que hacer para los hombres de esas familias relacionadas a su cáncer de próstata. ¿Qué es lo que sabemos hoy en Uruguay? Pero esto seguramente se extiende al resto de Latinoamérica. Nosotros de 6 hombres ya sabemos que hay uno que va a ser diagnosticado con cáncer de próstata. De los que son diagnosticados con cáncer de próstata, es una enfermedad que es muy heterogénea, que puede ser indolente o que puede cursar bastante, con un pronóstico bastante favorable, independiente del tratamiento, en el 80% de los casos, y hay un 20% de los pacientes que sabemos que les va a ir mal, que pueden terminar falleciendo debido a su cáncer de próstata. Son aquellos que se hacen metastásicos resistentes a la castración y que van progresando. Son, la verdad, 2 grupos de pacientes muy distintos. Puntualmente, sobre el cáncer de próstata metastásico, aquellos que luego se van haciendo resistentes a la castración, ¿qué es lo que sabemos de sus alteraciones genómicas? Que un 10% va a aportar mutaciones germinales, un 20% va a aportar mutaciones a nivel somático, que 5% va a tener inestabilidad de microsatélites, que un 70% luego de iniciar la hormonoterapia va a tener una alteración en el receptor andrógeno. Vamos a tener un 50% de pacientes con la vía PTEN-AKT-mTOR alterada, y vamos a tener un 20% de pacientes metastásicos que va a tener alterado alguno de los genes relacionados con el ciclo celular, como por ejemplo el del retinoblastoma. Dicho esto, significa que el 90% o más de aquellos pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración va a tener algún tipo de alteración genética que puede tener un impacto médico relevante. Específicamente centrándonos en la parte genética de las mutaciones que más nos gustan y ya conocemos, más o menos sigue esta regla. De los metastásicos, 20% va a tener mutaciones somáticas, aproximadamente un 10%, a veces un poco más, mutaciones germinales, y un 5% una alteración de microsatélite, un microsatélite high, inestable. ¿Cuáles son los genes que más nos interesan? Los que están más frecuentemente alterados, por supuesto BRCA1, BRCA2, ATM y el resto de los genes dentro de la recombinación homóloga, y después tenemos los genes que están relacionados con el mismatch repair. ¿Qué pasa entonces con aquellos pacientes con un cáncer de próstata localizado? ¿Tenemos el mismo tipo de mutaciones? A veces sí, lo que cambia mucho es la proporción. Y acá empezamos a ver algunas diferencias de criterios, y empezamos a ver, en mi opinión personal, hay un poco de confusión. ¿Qué es lo que pasa?
Ahora el cáncer de próstata está de moda, pero dentro del cáncer de próstata que está de moda, se estila más estudiar aquellos pacientes metastásicos. ¿Qué pasa con el cáncer de próstata localizado? ¿Cuáles son las mutaciones germinales específicamente y en qué proporción dentro de ese cáncer localizado? Tenemos un bombardeo permanente cada vez más de estudios que tienen que ver con pacientes con cáncer de próstata y su firma genética o su firma genómica. Hay muchos detalles a tener en cuenta en estos estudios que a veces se pierden, entonces genera confusión. Por ejemplo, cada vez más estudios hablan de mutaciones, sin diferenciar mutaciones germinales de mutaciones somáticas. Hablan de que se estudiaron esas alteraciones genéticas. ¿Cómo fueron estudiados? ¿Qué tipo de muestra se tomó? ¿Cuál fue la tecnología utilizada? No es lo mismo, no es comparable, y no se puede hacer un cruzamiento de datos o de información de estudios que no fueron hechos de la misma forma. No es lo mismo hacer un estudio de mutaciones somáticas con ADN circulante que estudiar el taco de parafina. No es lo mismo un taco de parafina de biopsia que una pieza de próstata de resección completa. No es lo mismo un taco que tiene un año de vida que un taco de parafina que tiene 10 años. Hay tantas variables, tantas cosas que pueden influir en el tipo de mutaciones que encontramos, y además no todos estudian todo. Muchos estudian solo la recombinación homóloga o solo el mismatch repair, algunos estudian todo. Entonces, las plataformas de investigación, de laboratorio, de la tecnología, es tan diversa, tan distinta, que hay que tener toda esta información en cuenta para poder tomar un número acorde a qué es localizado, qué mutaciones tenemos a nivel metastásico. Ya ha variado tanto. Empezamos con un estudio, que es este que tengo acá, que tuvieron que sacar pacientes no seleccionados por historia familiar, porque ese es otro tema, pacientes no seleccionados por historia familiar con un cáncer de próstata localizado, del pool de pacientes del TCGA y también del dataset de Nature. Entonces, ¿qué fue lo que vieron con esos casi 700 pacientes no seleccionados? Que 4,6% de esos con cáncer de próstata localizado tenía una mutación germinal. Después esa mutación germinal fue aumentando, y hay trabajos que ya llegan a 9, a 10, otros al 11% prevalencia de mutaciones germinales en pacientes con cáncer de próstata localizado. Entonces depende de donde uno lea el porcentaje que va a tener, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque estos son los pacientes que más nos van a llegar a nosotros, no tanto el metastásico, eso le llega más al oncólogo. Nosotros lo que vamos a ver son este tipo de pacientes que ya vienen con una alteración germinal diagnosticada, y tenemos que saber qué hacer con ellos. ¿Qué tipo de genes podemos encontrar? ¿Qué tipo de mutaciones? BRCA2, BRCA1, ATM, CDK, PALB y otros genes. Estos son específicamente estudios de la recombinación homóloga. ¿Qué pasa cuando vamos a estudiar, cuando vamos a ver otro pool de pacientes estudiados específicamente para la vía del mismatch y también de la inestabilidad de microsatélites? Hay incidencias también variadas. Dicen que para cáncer de próstata localizado, 1% de incidencia de aquellas mutaciones del mismatch, y en los metastásicos hasta un 12%, va en aumento. Esto cambia acorde al estudio que uno lea. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? No solo si es somático o germinal, sino dentro de los germinales del cáncer de próstata localizado, la prevalencia de mutaciones y el tipo de gen mutado. ¿Por qué? Por el fenotipo, por lo que vamos a poder detectar después, para saber específicamente cuál es el riesgo del paciente. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hoy? Para el gen BRCA2, hoy ya está catalogado como un predictor de mal pronóstico. Una sobrevida a cáncer específica menor aún en cáncer de próstata localizado. Ya sabemos que esos pacientes van a marchar mal. Es un predictor de menor sobrevida a cáncer específica en aquellos pacientes que tienen un cáncer de próstata resistente a la castración metastásica. Tienen una sobrevida libre de metástasis menor con un tratamiento convencional. Hay un estudio que es prospectivo, que demostró que impacta negativamente en la sobrevida a cáncer específica el tener una mutación BRCA2 en un cáncer de próstata, con cualquier score de Gleason, en cualquier momento de la enfermedad. Además, es un predictor de respuesta a inhibidores PARP, eso hay que tomarlo en cuenta, y aumenta de 2,5 a 8,6 el riesgo de tener un diagnóstico de cáncer de próstata antes de los 65 años. Eso es muy importante.
¿Qué pasa cuando uno toma en cuenta no solo BRCA2, sino también BRCA1? Es un predictor de alto score de Gleason, es un predictor de mayor probabilidad de un T3-T4, predictor de tener ganglios positivos, de tener metástasis al momento del diagnóstico, y es un predictor también de respuesta de platino e inhibidor PARP. ¿Qué pasa con los genes relacionados con mismatch repair cuando están alterados? Bueno, para empezar, esos pacientes pueden ser candidatos a inmunoterapia con pembrolizumab. Además tienen un fenotipo que es más agresivo. Hay algunos autores que dicen que esto no es así, que no se puede demostrar, pero en muchos estudios clínicos dicen que tiene un fenotipo más agresivo y una mayor proporción de ganglios positivos. Además, se vio que tiene una relación con variantes histológicas diferentes a lo que uno está acostumbrado. Por ejemplo, patrón cribiforme a un intraductal y también diferenciación a células pequeñas. Esto hay que tomarlo en consideración. ¿Qué pasa con los genes de recombinación homóloga que no son BRCA1 y BRCA2? Todavía no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Qué pasa con el gen específico que aumenta el riesgo puntual para cáncer de próstata, que es el OXB13? Ahí tiene una alteración genética puntual que aumenta mucho más el riesgo de tener cáncer de próstata, pero no está determinado totalmente si está relacionado con un peor pronóstico o con una de diagnóstico más precoz. Se sabe solo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Hay un estudio muy importante que tiene 3.000 pacientes relacionados, que ya se sabe que están diagnosticados con una mutación germinal en BRCA1 y BRCA2, y 3.000 hombres que son no portadores de mutaciones en BRCA1 o BRCA2, y los están siguiendo en el correr de los años para ver cómo tenemos que hacer un screening más efectivo para estos pacientes. ¿Y qué fue lo que demostraron en estudios preliminares? Porque todavía no terminó el estudio IMPACT. Después de 3 años de screening se dieron cuenta que los pacientes con una mutación, específicamente BRCA2, tienen mayor incidencia de cáncer de próstata en una edad de diagnóstico más temprana y que tienen tumores clínicamente significativos, o sea, más agresivos. Además, se dieron cuenta que el valor predictivo positivo de realizar una biopsia de próstata utilizando un PSA gatillo de 3 y no de 4, que es lo que se hace usualmente, es mayor a lo que ocurre con la población estándar de hombres que les hacemos una biopsia con un PSA gatillo de 4 que no son portadores de ninguna mutación germinal. Ellos tienen un valor predictivo positivo de cáncer en esa biopsia que es menor a lo que ocurre cuando uno estudia un portador de BRCA2 con un PSA gatillo de 3. Aumenta 11% el valor predictivo positivo. Esto capaz nos da la pauta de que a los pacientes portadores de una mutación germinal de BRCA2 hay que estudiarlos antes, con un PSA gatillo de 3. Y eso va a tener un rendimiento diagnóstico bastante mejor y favorable. Mejor incluso a lo que estamos acostumbrados para nuestros pacientes y la población general. El valor predictivo positivo es más o menos un 25%. Si llevamos toda esta información a nuestra consulta de cáncer hereditario, nosotros no vamos a ver un pool mayor de pacientes metastásicos, vamos a ver más que nada portadores sanos, porque vienen pacientes que son muy jóvenes, que están inmersos en una familia donde hay mutaciones genéticas germinales. También podemos ver aquellos pacientes con un cáncer de próstata localizado. Entonces, a este tipo de pacientes nos tenemos que concentrar un poco más para saber qué es lo que le tenemos que decir, tomando en cuenta toda esta información. ¿Qué es lo que dicen las guías actuales? ¿No? La verdad que dice poco, porque para que las guías den una recomendación se necesita un nivel de evidencia muy grande. Y por lo que dije anteriormente, de la heterogeneidad de los distintos estudios que hay hoy, y del bajo N, y de que no se hace de forma estandarizada la toma de muestra, el estudio, la selección de pacientes y demás, es difícil. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, las guías ESMO, las más actuales, con respecto al cáncer de próstata? A lo único que se refieren es, por ejemplo, que los que tienen una mutación BRCA1 o BRCA2, hay que empezar a estudiarlos por lo menos con un PSA de base a partir de los 40 años. Quiero hacer una aclaración. Acá usan BRCA1 y BRCA2 a partir de los 40 años, PSA de base. No dice que haya que hacerlo anual. Y no habla de otras herramientas de screening, solo de PSA.
Y del valor. Y tampoco habla del valor del PSA. Y no dice nada. Florencia, este es un punto muy, muy importante, porque no solo especialistas trabajan con prevención de cáncer de próstata. Entonces, hay dos puntos que hablaste ahí y mi punto de vista son fundamentales. Primero, la edad para iniciar el screening. Y segundo, es que el valor de PSA es distinto. No se puede tener la misma, el mismo límite para tener una sospecha de que alguna cosa, algún diagnóstico oncológico en un paciente joven, comparando con el PSA de un hombre de la población general. Entonces, este punto para mí es crucial, es fundamental para diseminación para no especialistas, porque para nosotros que trabajamos con esto todos los días, esto está prácticamente en nuestra cabeza, ¿no? Pero para el médico generalista que hace la prevención en su clínica, en su ambulatorio y acá en Brasil, en las unidades básicas de salud por todo el país, esta información no es una información disponible y clara. Entonces, tampoco en los exámenes, en los reportes de exámenes de PSA, hay ahí una atención o una dirección. Atención. Tener más cuidado con los niveles de PSA en hombres que tienen predisposición germinal. Este es un punto que yo pienso que tenemos que trabajar mucho para la diseminación de esta información para todos los colegas. Continuamos con las guías. Miren lo que dice la NCCN, ahora enero 2022, la última actualización. Habla de que antes de los 65 años, los hombres que son portadores de una mutación germinal de BRCA2 o del gen OXB13 pueden ser diagnosticados antes y además tienen aumentada la mortalidad por cáncer, por ese cáncer de próstata. El OXB13, por lo general, hay estudios a favor y hay estudios en contra de que sea un predictor de mal pronóstico. Hay estudios que dicen que no cambia la sobrevida. Entonces hay muchas cosas que son discrepantes. Además, habla de que aquellos individuos con alguna alteración en el gen BRCA1, ATM o del mismatch repair, no se sabe bien cuál es el mejor momento de iniciar los controles. No se sabe si es a los 40 años, a los 45, si hay que cambiarlo o no, o si continúa a partir de los 50 como cualquiera de la población general. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué es lo que dice la NCCN 2022? Que para aquellos portadores de mutaciones germinales en el gen BRCA2 hay que empezar anual a partir de los 40 años. Y que para el resto de las alteraciones genéticas, que hay que tomar una decisión en conjunto con el paciente y tomando en cuenta otros datos, otra información. ¿Qué tipo de gen tiene? ¿Cuál es el antecedente personal? ¿Cuál es el antecedente familiar? Para definir junto con el paciente si empezar a los 40 años es válido o no, o cuándo hay que empezar a hacer. ¿Qué dicen las guías europeas de urología, puntualmente, las urológicas? Ellos hablan también de considerar el estudio germinal en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, en aquellos pacientes jóvenes, o en aquellos pacientes de alto riesgo, o en aquellos pacientes metastásicos. Perfecto. Además, en cuanto al screening, habla que aquellos hombres que tienen alteraciones genéticas germinales en el gen BRCA2 deberían empezar de forma anual, ¿no? Yearly, acá anual, un control del PSA a partir de los 40 años. Entonces, las guías son bastante parecidas, pero no son exactamente iguales. Y eso es lo que pasa. Para cáncer de próstata, urológicamente hablando, la definición de alto riesgo cambia si uno está en Europa o si uno está en Estados Unidos. Ya partiendo de esa base, hay muchas cosas que son distintas, que no se pueden sistematizar. Entonces,
Y acá es la parte donde mi cerebro hace un cortocircuito. Nosotros sabemos todo esto, sabemos que hay genes muy importantes en el cáncer de próstata, que se puede dirigir tratamientos, que te cambian el pronóstico, la sobrevida, que te dan más riesgo. Uno diagnostica a estas familias, estos hombres, ya sabemos que son portadores de este tipo de alteraciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando entramos a las guías de la NCCN, todos felices y contentos, habiendo detectado un paciente con una alteración en el gen ATM, o en el gen BRCA1, o en PALB2, vamos a las guías de la NCCN, ¿y saben qué dicen con respecto al cáncer de próstata? Nada. 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 Esto es de ahora. RAD51C, RAD51D, PALB2, genes de la recombinación homóloga, habla de otros cánceres, de qué hacer cuando uno tiene cáncer de próstata, cuando uno tiene, perdón, de páncreas, cuando uno tiene cáncer de piel. No menciona la próstata específicamente. Acá de vuelta, CDK, N2A, páncreas, CHEK2, habla del cáncer de colon. Nada específico sobre el cáncer de próstata. Entonces yo después pienso en nuestro registro, por nuestros pacientes hombres, que están inmersos en estas familias con estas alteraciones genéticas, y la verdad es que es muy difícil tener una conducta única, y saber qué es lo que va a pasar, y saber qué decirles hoy. Siempre pensamos que es mejor decirle al paciente que estos son recomendaciones en construcción, que son herramientas que se van a ir actualizando con el correr de los años, y que bueno, ahora lo tratamos de ajustar lo mejor que podemos a la familia donde está, el tipo de riesgo que tiene el propio paciente y la alteración genética que le detectamos, y tratamos de hacerlo mejor, sabiendo que con el correr del tiempo vamos a tener más información al respecto. ¿Qué es lo que sabemos hoy? BRCA1 y BRCA2 son de mal pronóstico. La detección temprana de un cáncer y de una alteración genética puede tener un cambio en el tratamiento, tienen un mayor riesgo de muerte. Genes de la recombinación homóloga están relacionados con el cáncer de próstata a nivel germinal y son posibles dianas terapéuticas, y que los genes que están relacionados con el mismatch repair también son dianas terapéuticas, pero podrían estar asociadas a una mayor agresividad y a variantes histológicas, que eso me parece muy importante. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías? La edad de inicio del screening para el BRCA2 tiene que ser anual a partir de los 40 años, en eso sí se ponen de acuerdo. Para BRCA1 hay guías que también dicen que hay que empezar a los 40, que hay que testear a todos los metastásicos, los que tienen alto riesgo, los que tienen antecedentes familiares, y aquellos jóvenes con debut de cáncer de próstata, y que puede tener un posible tratamiento en aquellos pacientes metastásicos. Y estas son mis interrogantes personales, teniendo el cerebro dividido entre la genética y la urología. ¿Qué me pasa a mí cuando yo me enfrento a estos pacientes? Yo pienso, ¿cómo será la eficacia de los estudios predictivos en pacientes con alteraciones germinales? Estudios predictivos me refiero a aquellos estudios que tienen que ver con estos estudios de moda, ¿no? El 4K-score, el PHI. Son pacientes que no son seleccionados por antecedentes familiares, que no sabemos su estatus germinal al momento de iniciar estos ensayos clínicos. Entonces, todos los tests que están por la vuelta, que predicen la probabilidad de tener un cáncer de próstata, no están relacionados con nuestros pacientes de alto riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno los ofrece. ¿Cuál es el mejor punto de corte para el PSA en estos pacientes? Capaz para BRCA2 y BRCA1, sobre todo para BRCA2, es más claro que deberíamos usar un PSA de corte o un PSA gatillo de 3. ¿Qué pasa si tengo una alteración en el gen ATM? Que es el tercero más frecuente y más relevante de la recombinación homóloga, tan hablado últimamente. ¿También cambia? ¿Cuál es el mejor screening? Porque las guías dicen hacer un PSA. ¿Solo con PSA alcanza? Porque el PSA está relacionado también con el tamaño de la próstata. Cuanto mayor peso prostático, mayor es el PSA. Los urólogos hacemos la densidad del PSA, nos fijamos en el valor absoluto del PSA, pero además de graficar eso, nos fijamos en la cinética de aumento de ese PSA. Ese PSA está en aumento sistemáticamente en un hombre que tiene 40 años, entonces ese PSA hay que mirarlo mucho más de cerca, ese paciente hay que tenerlo mucho más controlado. Hay que hacer algún estudio de imagen. ¿Qué pasa con BRCA2 y la resonancia prostática multiparamétrica? ¿Qué pasa con BCRA2 y todos los estudios nuevos que estamos teniendo ahora? Hay que cambiar un poco
la entrada, por ejemplo, a la vigilancia activa. Si BRCA2 es un factor de tan mal pronóstico y los pacientes les va tan mal, habrá que hacer un screening germinal de BRCA2 en los pacientes antes de ofrecerles una vigilancia activa, porque esos pacientes lo más probable es que marchen mal. No hay que vigilarlos, hay que ofrecerles un tratamiento activo. Y si le ofrecemos un tratamiento activo, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Hacer una prostatectomía radical en un hombre de 45 años? ¿Hacerle radioterapia? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros en urología, para saber si al paciente le tenemos que hacer una linfadenectomía inguinal, le hacemos el score de Briganti. Entonces yo pienso, si el paciente tiene una mutación en BRCA2 y el score de Briganti me dice que no hay que hacer una linfadenectomía, ¿no será conveniente hacerla igual y sacarle esos ganglios a un paciente que sabemos que lo más probable es que tenga los ganglios afectados por tumor? Muchas interrogantes. Entonces, recomendaciones a nuestros pacientes desde nuestro humilde lugar. Nosotros tomamos en cuenta el gen mutado, los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Para BRCA1 y 2 tomamos en cuenta la cinética PSA y consideramos un PSA gatillo de 3. El control anual con urólogo. No ponemos estudio solo con PSA, ponemos control anual con urólogo. Y PSA, tacto rectal y ecografía aparato-urinario, para tomar en cuenta todos los parámetros relacionados a la próstata y a esa cinética de PSA. Para pacientes portadores de BRCA2, sugerimos un tratamiento activo versus vigilancia activa. Sugerimos. Para BRCA general 1 y 2, también sugerimos considerar al paciente de mayor riesgo para tener ganglios positivos y realizar la linfadenectomía independiente del score de Briganti en aquellos pacientes que sí se van a operar. Un control más estrecho después de un tratamiento activo, porque tienen un mayor riesgo de recaída y de resistencia a los tratamientos convencionales. Esos pacientes hay que tenerlos más vigilados, más de cerca. Bueno, y los dejo por acá. Muchas gracias, Florencia. De nada. Gostaria de oír los comentarios de Karen, por favor, que es la coordinadora de la reunión hoy. Sí, Está ahí en Chile, no habló nada aún. Excelente presentación, Florencia. Mira cómo nos muestras, yo que estoy acostumbrada a hacer los estudios genéticos y no ver el tratamiento del paciente, todas las preguntas que están abiertas, ¿no es cierto? Quería preguntarte, Florencia, cuando llega este paciente, ¿cuál es el panel que ustedes le indican, el panel de genes? Porque tú aquí mencionaste algunos que son más prevalentes, pero a lo mejor el panel es un poco más amplio. Nosotros utilizamos el panel para cáncer hereditario de INVITE. Si el paciente viene solo con diagnóstico de cáncer de próstata, él o su familia, pero el único cáncer que hay es el cáncer de próstata, utilizamos el panel para próstata. Si el paciente tiene próstata y además antecedentes familiares de cáncer de colon o de tumores ginecológicos, utilizamos el panel de 47 genes. Si dentro del panel de 47 genes necesitamos algún otro gen, también lo solicitamos, pero lo dirigimos al antecedente familiar. Karen. Entonces el panel más básico, cuando solo en el fondo es cáncer de próstata, ese panel es más chiquitito, son 5 genes. 12. ¿Cuánto es? Son 12 genes. 12 genes. Y si no pasas a 47, en base a la historia familiar. Perfecto. Sí. Pero la experiencia de ustedes son esos, en el fondo los genes de recombinación homóloga, más los de mismatch, en el fondo los que son más prevalentes. Más el OXB13, que es menos prevalente, pero también es el que está incluido en novedad dentro del panel de próstata. Perfecto. Y la otra pregunta que te quería hacer, y eso es porque ahora justo tengo un paciente de 80 años, un hombre que debutó con un cáncer de mama ahora a los 79 años, tiene 81 años. Le identificamos la mutación en BRCA2, pero tiene 81 años. Dentro de estas guías que tú discutes, ¿qué hay que indicarle de vigilancia para próstata? Porque tiene 81 años. Sí. El tema de la vigilancia para próstata, bueno, es un tema porque después de los 80 años, incluso se plantea no vigilar más la próstata en el mundo de la urología en general. Entonces, a partir de los 75, 80 años, si el paciente viene con un PSA estable,
que no es un PCA de riesgo, por lo general ni siquiera se lo sigue controlando. Pero un paciente que es portador de una mutación BRCA2, yo le indicaría controles. Un control anual. Sí, y voy a agregar una cosa, porque nos pasa a nosotros en Uruguay, pero seguramente a muchos de ustedes también, que la edad de corte en muchas pautas, en mamografía, en PSA, en control urológico, en la mayoría de las pautas que nosotros realizamos, o de screening para la población general, terminan a los 70 o a los 75. Pero la gente vive más. Y estas pautas que estamos hablando hoy se van a modificar dentro de 5 años. En Uruguay el promedio de vida para las mujeres es de 74 años, de 76 años y para los hombres de 74. Y eso fue medido hace 2 años. Seguramente si lo medimos hoy va a seguir en aumento. Y esto implica que los puntos de corte de los screening, tanto para la población general como para nosotros, en nuestro micromundo genético, también van a cambiar. Entonces, las pautas que vamos a encontrar en cualquier lado son hasta 75, 70. Y este señor de 80, capaz que se muere a los 95, y tenés 15 años más, donde en el medio puede agregar, y muy probable, porque cuanto más viejo más, un cáncer de próstata. Entonces, sí, a ese señor le vamos a sugerir el PSA por lo menos con un punto de corte en 3. Cari. Lo dejo a usted, doctor Benedito Rossi. Creo que usted quería preguntar algo. No, yo pienso que las respuestas y sus preguntas fueron muy interesantes, ¿no? Pablo, ¿quiere preguntar alguna cosa? Na verdade, gostaria de parabenizar a doutora Florência pela excelente aula que ela apresentou. Mas, na verdade, só chamar atenção para alguns pontos básicos, né, que eu acho que a gente deve conduzir os pacientes e suas famílias, né, através de uma boa anamnese, onde você tem a coleta das informações pessoais, os antecedentes pessoais e os antecedentes familiares, né? E lembrar que a medicina ela não é uma ciência exata, então ela tem, né, todas as suas nuances, porque cada indivíduo é único, está exposto a um ambiente único, e isso faz com que realmente o câncer ele não seja exatamente igual para todos. E é isso que dificulta. Então, o que eu tenho a falar, na verdade, é que nós, como médicos, a gente tem que, além de utilizar as guias, né, os protocolos, os guidelines, mas a gente tem que ter também um certo toque pessoal na condução dos casos mediante a anamnese, ou seja, a história pessoal e a história familiar do indivíduo. Então, por exemplo, na minha opinião, todo indivíduo depois dos 30 anos, né, deveria fazer um exame de check-up com o seu clínico ou com o seu médico da família. E eu acho que não custa nada você solicitar no check-up anual o PSA e um ultrassom de abdômen e um ultrassom de próstata do abdômen, né, via abdominal. Então, acho que isso não faz... Todo mundo? Oi? Não, como check-up, né? Como check-up geral, populacional, quer dizer... A todo mundo. Isso, para todos, exatamente. Para todos. Isso. Porque você vai ao médico, você vai fazer o seu check-up, você vai fazer a dosagem do colesterol, da glicemia, vai solicitar um hemograma, vai solicitar ureia, creatinina, e você pode, nesse exame, muito bem solicitar um PSA. Isso não tem custo elevado, e você já começaria desde cedo a fazer um screening populacional baseado no PSA, assim como você também vai fazer um raio-x, né, uma radiografia de tórax, você vai fazer um ultrassom abdominal, e você pode fazer muito bem um ultrassom de próstata pelo abdômen, né? E eu acho que você já poderia fazer isso para todos como um check-up, que eu acho que essa também seria uma das finalidades da medicina primária, né?
que é você fazer esse check-up para todos, né? E eu acho que é muito importante a medicina primária nesse contexto, porque é lá que o médico, o enfermeiro, os agentes de saúde, eles vão ter a história do indivíduo e da família, quer dizer, é lá que a gente tem que atuar, porque lá é onde o médico tem contato com a pessoa e a família, né? E ele vai ter a história familiar. Eu acho que esse é muito importante, porque a história familiar, como você mostrou muito bem, Florência, é um dos critérios na qual a gente vai suspeitar, vai levantar uma suspeita para um câncer hereditário, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que investir muito em saúde primária, com esses exames básicos de check-up, com a história familiar, que não custa nada. O que custa fazer, né, uma história familiar bem feita, né? E você, então, fazer um screening das famílias que têm alto risco e das famílias que não têm alto risco para câncer hereditário, né? A gente tem que lembrar que a prevalência dos genes BRCA1 e BRCA2 na população é de 1 para 200, dependendo da população, 1 para 300. Na população judia, né, de judeus askenazes, é 1 para 40. Então, a prevalência da mutação no gene BRCA1 e BRCA2 na população é muito alta, né? É 1 para cada 200, 1 para cada 300 indivíduos, né? Então, a gente está falando de uma síndrome genética que, infelizmente, ela é subdiagnosticada na população. Ela é subdiagnosticada na população. Quantas pessoas não têm câncer de próstata, de mama, de ovário, né, que têm a síndrome do mama-ovário hereditário e não são diagnosticadas? Passam pelo sistema de saúde, vão tratar, e vão vir a falecer e você não tem o diagnóstico da síndrome e você não tem o rastreamento familiar, né? Por quê? Por que isso? Primeiro, a grande maioria dos médicos que estão atuando lá na ponta, né, eles não têm essa informação, eles nem pensam eles nem levantam uma suspeita de que aquele indivíduo pode fazer parte de uma síndrome genética. Isso é muito, né, delicado. E por causa do alto custo do teste genético, onde você, infelizmente, não tem a maioria das pessoas fazendo o rastreamento dos genes, né? Então, eu acho que você começar a fazer um PSA, que é barato, você fazer um ultrassom prostático, que é barato, já em indivíduos numa faixa etária precoce, você poderia realmente encontrar casos suspeitos, associando à história familiar, tá? Então, mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Parabéns pela aula. Obrigado, Pablo. Apenas lembrando que o Grupo Colaborativo Uruguaio é pioneiro no estudo de câncer hereditário na América do Sul. O Carlos Sarroca começou a estudar síndrome de Lynch na década de 70 para 80, e a fundação do Grupo Uruguaio como grupo colaborativo na década de 90, se não me engano, em 95, 96, né? Então, eu sou um admirador do trabalho de vocês aí no Uruguai e parabéns pela aula, Florência. Todo mundo aqui no chat está dando os parabéns para você, viu? Você conseguiu resumir aí em 20, 30 minutos muita coisa interessante e levantar pontos que ainda precisam ser estabelecidos, que não estão estabelecidos. Nós temos 15 minutos para o caso clínico, Adriana. Vamos apresentar? Bueno, teníamos otras cositas para comentar de lo que decía Florencia, pero si no, no va a haber tiempo para el caso clínico, que es muy interesante y que da un pantallazo a otro tema, que también nos vemos inmersas habitualmente aquí y seguramente ustedes también. Nosotros estamos viendo en el grupo colaborativo, por ahora tenemos un registro de unas 3.500 familias. Y bueno, como decía Benedito, desde el año 96 se ha creado el registro oficialmente, pero Carlos Sarroca empezó a estudiar estos casos en 1977. Así que, bueno, hace bastante que estamos y por suerte hemos avanzado mucho. Pero, por supuesto que hay mucho más por avanzar. Le voy a pedir a Jefferson entonces que empiece a compartir la presentación que le mandé, que está en PowerPoint, que es bien cortita. No sé si está por ahí. Ahí está.
Perfecto. La idea de mostrarles así bien gráficamente esta familia que vino a la consulta nuestra. Si ustedes ven, nuestro propósito es una mujer que tiene 64 años, pero que tiene el antecedente de un cáncer de mama a los 49 años, un cáncer ductal infiltrante con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que nos cuenta que tiene una hermana que tuvo un melanoma, un cáncer de ovario, un cáncer de vejiga y un diagnóstico reciente de un cáncer de páncreas. Una hermana fallecida por un cáncer de colon a los 38 años, una hermana fallecida por una leucemia a los 12 años, un padre con un cáncer de páncreas y una abuela paterna con un cáncer de páncreas, y de la línea paterna, primos, que uno fallecido por un cáncer de pulmón, fumador, y una prima fallecida por un melanoma metastásico, y otra prima también con el diagnóstico de melanoma. Entonces, llega a la consulta esta señora, que a los 64 años quiere consultar por su hija y su nieto. Muy bien. Con estos antecedentes familiares nosotros le pedimos que viniera su hermana a realizarse el estudio genético. Si bien nuestro propósito era esta señora de 64 años con el antecedente del cáncer de mama, viendo todos los antecedentes familiares que nos contó y que pudimos confirmar, le pedimos que su hermana, que tenía todos estos diagnósticos, viniera a hacerse un estudio genético. Nosotros utilizamos, como mencionaba Florencia, habitualmente paneles de al menos 47 genes, en la mayoría de los casos, y sobre todo cuando hay tanta variedad. En un principio, y para ser completamente sinceros, nos inclinábamos con este antecedente de cáncer de colon, cáncer de páncreas, solamente una paciente con un cáncer de mama, a un síndrome de Lynch, un MSH2, por ejemplo, o pensamos también con este antecedente que podríamos estar adelante de un BRCA1 o BRCA2. En fin, nos dirigíamos clínicamente, nuestra cabeza, nuestra percepción nos llevó a alguno de estos lados, pero los diagnósticos eran variados. La mandamos a hacer un panel y fenotípicamente cambió nuestra percepción. Por favor, pasá a la siguiente. Jefferson, ¿estás ahí? Ahí está, gracias. Bueno, con esto nos encontramos. Nuestra paciente presentaba dos mutaciones, en CDKN2A y en MIT-F, ambas mutaciones patogénicas. Y siguiente, Jefferson, por favor, que son los hotspots habituales de estos dos genes. Y queríamos mencionar, y ya sé que estamos terminando, pero quería dar un poco a la reflexión de que tanto el CDKN2A, que es un gen que particularmente actúa, un gen que particularmente actúa en la proteína 16 y en la proteína 14, tiene un perfil característico y fenotípicamente que nos dirige a los melanomas, y había melanomas en la familia, pero también al cáncer de páncreas. Y el MIT-F, que también acciona sobre el CDKN2A, sobre estas mismas proteínas, además participa y moviliza, digamos, a la proteína 21, que habitualmente la vemos asociada al P53 y a los lifraumentos. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en esta paciente? Bueno, una sobreexpresión de todo, con un fenotipo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, no solamente expresando el melanoma, que era lo más frecuentemente que uno puede razonar para las dos mutaciones, para el CDKN2A como para el MIT-F, sino también cáncer de ovario, cáncer de vejiga y cáncer de páncreas en la misma mujer que debutó con su primer tumor a los 32 años, pero que ahora tenía 70 años e iniciaba el tratamiento para su cáncer de páncreas, con esta mutación. Que por supuesto la frecuencia de esta mutación y los pocos estudios que hay con respecto a esta mutación, y a estas dos mutaciones, hay un estudio muy bueno del 2018, pero la verdad que hay muy poco publicado, no sabemos si tiene mayor respuesta a los platinos, si tiene mayor respuesta a los inhibidores PARP,
No sabemos, porque la frecuencia de estas mutaciones son muy bajas. Y quiero comentarles otra cosa y ya abro la discusión. Cuando volvimos a hacerle a la hermana, a nuestro propósito, cuáles eran las mutaciones que tenía, salió positiva para CDKN2A, pero no para MYT, exclusivamente. Había varias hermanas que habían fallecido, había muchos familiares que no tenían contacto esa señora, pero a su vez encontramos en esta hermana dos mutaciones que se potencian, ¿tá? Y en nuestro propósito una sola de ellas, con un perfil, como ustedes ven, mucho más, más light. Y bueno, les quería mostrar lo que nos puede engañar el fenotipo y la clínica de una familia y por qué la importancia de los paneles, y nosotros por el momento nos basamos habitualmente en paneles de 47 genes, podemos ampliarlo siempre que queramos, pero a menos que estemos muy dirigidos, como decía Florencia, a familias con cáncer de próstata exclusivo, que pedimos esos 12 genes para tumores urológicos, para cánceres hereditarios urológicos, en general, y la experiencia nos ha mostrado que muchas veces la clínica y el fenotipo nos pueden engañar y nos podemos encontrar cuando aparecen estos grises en la familia, de mutaciones diferentes o la sumatoria de mutaciones que generan un fenotipo muy variable. Así que, bueno, les quería mostrar esto como algo ¿Puedo hacer un diferente comentario? y original. Creo que también es importante saber seleccionar al paciente, porque vino una probando con un cáncer de mama, una familia lleno de antecedentes. Elegimos a la hermana, que no tenía ni idea de la consulta ni de lo que estaba pasando, y por suerte la elegimos, porque si no, nos hubiese faltado diagnosticar la otra mutación. Esa. Así que, bien nosotros. Interesante, Adriana, el caso que muestra. Yo hace poco igual recibí una familia que tenía cáncer de mama, cáncer de ovario, melanoma, páncreas, cáncer de mama bilateral, y era un CDKN2A con muy poco melanoma. Muy parecida en el fondo, en el sentido de que hoy día se postula el gen CDKN2A como un síndrome de múltiples tumores. Así es que no solamente en el fondo melanoma y páncreas es lo que tenemos que ir a buscar, sino que también entender los otros riesgos que pueden aparecer. ¿Y dónde pega el gen, ¿no? ¿En qué lugar de la cascada y de los pathways engancha? ¿Y qué proteínas mueve y sobreexpresa que puede generar todo esto? Exacto, exacto. Adriana, ¿Qué? ¿cuál era la mutación del gen MTF? Poné la segunda, Jefferson, la siguiente. Volta un slide, Jefferson, por favor. Ahí. Era 952. Nosotros publicamos un paper el año pasado con 10 familias con mutación en MTF, justamente con esta variante, el 952. Es la más frecuente. Uh-huh. Sí, la más frecuente. ¿Y alguno de los que presentaron tenía doble mutación? No. Pero lo que digo es que en este paper, yo envié el paper, el PDF, para nuestro grupo de LA Get ahora, en este minuto. Okay. Y hay ahí varios cánceres de páncreas, ovario y melanoma, incluso estómago también. Entonces, esta variación 952 es la más común. Y nosotros tenemos 10 familias en registro de Hospital Sírio-Libanés, familias sin relación de parentesco y con tumores muy parecidos con esta familia, que es muy interesante porque tiene una doble, ¿no? Una doble en genes que están en la misma función secuencial ahí de protección contra cáncer, ¿no? Entonces, realmente es un caso muy interesante. Y después, Adriana y Florencia, si tienen un tiempo ahí, miren este paper porque es muy interesante. Muchas gracias. Porque es muy parecido el fenotipo. Muchas Pablo, gracias, lo leemos, sí. Claro. Sí, claro. É um caso muito interessante, é o que eu volto a falar. Você vê pelo heredograma, pela história familiar,
você não tem dúvida que essa família é uma família de alto risco para câncer hereditário. Quer dizer, você vê diversos indivíduos na família acometidos com idades jovens, cânceres raros e com um padrão de herança claramente autossômico dominante, né? Então, você bate o olho nessa família, você se pergunta qual é a síndrome, né? A pergunta não é se essa família tem uma síndrome, né? Mas qual é, né? E é um caso muito interessante, porque mostra 2 genes supressores de tumor, né? O CDKN2A, que é um inibidor da quinase dependente de ciclina 4, né? E o MITIF-F, que é um fator de transcrição, né? Que, como o Dr. Benedito disse, no paper, né? Esse paper é bem interessante. A gente até discutiu numa reunião do LA-GET, acho que faz 1 ou 2 anos atrás, ainda quando era no Sírio-Libanês, desses casos de câncer envolvendo o MITIF-F, que é um gene raro, né? Então, um caso muito interessante mesmo. Parabéns aí pelo caso. Agora, a grande pergunta é como conduzir no ambulatório uma família como essa? Quais são os protocolos que nós iremos adotar, que nós iremos utilizar para conduzir uma família que tem 2 mutações, né? Quer dizer, o CDKN2A e o MITIF, quer dizer. Então, você vê que faltam ainda, né, muitos protocolos para esses genes raros na nossa prática clínica. Por isso que eu acho que a sensibilidade do médico que está lá, né, conduzindo essa família, né, e que vai conduzir essa família para o resto da vida, né, tem que ter essa sensibilidade de ver, bom, quais os exames que eu vou citar, porque não existe protocolos de screening para, por exemplo, MITIF-F para todos esses órgãos que estão acometidos aí na família, né? Muito, muito legal, muito parabéns pelo caso. Bueno, muchas gracias, pero mencionando justamente lo que estabas comentando, ¿en qué nos basamos nosotros después para dar las recomendaciones? Primero que se las damos siempre por escrito, porque los recibe el oncólogo, el cirujano, el mastólogo, no importa, el que está del otro lado, recibe una recomendación que nosotros tratamos de adaptar, por supuesto que a las guías internacionales, pero basada en la historia familiar que estamos recibiendo. Entonces, esta mujer que encontramos estos 2 genes que se potencian totalmente, bueno, había iniciado un tratamiento para cáncer de páncreas y su situación era muy compleja, pero para el resto de la familia adaptamos el seguimiento y las recomendaciones a la clínica de la familia. Y esta familia tenía cáncer de páncreas, tenía cáncer de colon, tenía melanoma, tenía ovario, entonces fue dirigido según su perfil de riesgo específico a lo que nosotros podemos evaluar en esa familia, porque no hay nada escrito. Entonces, lo que podamos evaluar y determinar ajustado al riesgo familiar es muy importante, y darle las herramientas al otro, al que no sabe dónde pega el CDKN2A, dónde tiene que estudiar, a partir de cuándo, y guiarlo de esa manera. Eso hacemos habitualmente. Bueno, muchas gracias. Adriana, una cosa interesante, ¿no? Nosotros que vivimos la era pre-diagnóstico molecular, imagina, por ejemplo, esta familia, la misma familia, si viene con un examen genético germinal negativo, que claro, es una solución posible. Tenemos familia. Se le hacía a la señora BRCA1 y BRCA2, punto, y venía negativo y ya estaba. Era así, ¿no? No, mas imagina si hace un panel ahí y no viene alteración. Nosotros tenemos familias así que tienen miles de cánceres y no hay identificación. Entonces, yo pienso que así como cuando no hay guías de seguimiento, es lo mismo como si fuera un test sin resultado positivo. Lo mismo como trabajábamos 20 años atrás. Esta familia debe hacer su seguimiento de acuerdo con la clínica, con los antecedentes familiares, como Florencia habló muy bien, ¿no? Y Pablo también habló ahora. Entonces, a clínica es muy,
muy fundamental para hacer un guía de seguimiento de estas familias. Por eso, a individualización y a personalización deben siempre estar como punto básico. Si miramos ahí el NCCN, Adriana y Florencia, siempre se dice al final, mirar los antecedentes familiares, de acuerdo con los antecedentes familiares. La letra pequeña. Sí, pero... La última frase y la letra pequeña, sí. Principalmente en un país donde la responsabilidad civil es altísima. Entonces, cuando se pone esto en letras pequeñas al final, yo estoy de manos limpias que la responsabilidad es tuya, no mía. Exactamente. Tú no tienes los antecedentes, ¿no? Yo estoy acá haciendo la guía, pero no sé los antecedentes. Entonces, é muito importante, não? É isso que eu quis dizer, naquela, vamos dosar o PSA desde os 30 anos, porque, veja, se você tem um acompanhamento de longo prazo do indivíduo desde os 30 anos com o valor do PSA todos os anos e com o ultrassom da próstata todos os anos, se de repente você começar a detectar uma alteração no valor do PSA ou na configuração, né, na forma da próstata, quer dizer, se você tem um segmento de longo prazo de um indivíduo, anualmente, com todos esses valores, com todos esses exames de imagem, né, e etc., quando esse indivíduo tiver uma alteração em um desses exames, ou nos dois exames, você, vamos visualizar melhor aí. Né? Então, é isso que eu acho que a medicina primária é importante nisso, porque você faz uma história familiar que você identifica uma família de risco e você tem todo um acompanhamento de longo prazo do indivíduo, desde o nascimento até o final da vida. Né? Então, acho que a saúde primária é muito importante. Sem dúvida, Pablo. Eu gostaria de agradecer Florencia e Adriana por la excelente charla. Y a mí me gustaría mucho que Karen encerrase esta reunión de hoy, Karen. Muchas gracias, Karen, por organizar esta segunda reunión del mes, que incluye casos clínicos. Muchas gracias, Adriana, Florencia, dos grandes amigas, siempre competentes. Muy bueno tenerlas acá y mirar, mismo que sea por la pantalla acá, es bueno mirar ustedes siempre ahí con sus sorrisos. Ya nos vamos a encontrar, no te preocupes. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Un beso grande para todos. Chao, Benedito, hablamos. Y muchísimas gracias, besitos amigas, que estén bien y nos vemos pronto. Dale, gracias por todo. Muchas gracias. Besos, hasta luego. Chao.